Buenas tardes a los presentes. Hago constar que esta audiencia será presidida por el juez Jorge Alberto Orantes López. Gracias, secretario. Voy a presidir esta audiencia. En este momento inicia la audiencia preliminar correspondiente al juicio oral mercantil 556 de 2022. Pido al secretario, al licenciado Oliver Miranda Herrera, que haga las precisiones legales correspondientes para este asunto. Como lo ordena, informo a las partes que esta audiencia será videograbada por si posteriormente quisieran tener acceso a la grabación. Hago constar que a las 12 horas con 30 minutos del 8 de agosto de 2023 en la sala virtual o híbrida del juicio oral inicia la audiencia preliminar del juicio oral 556-2023 promovido por Eva Rebeca Hernández Mérida en contra de Zurich Compañía Seguros S.A., a quien le reclama las prestaciones ya establecidas en su demanda. Hago constar que además de usted, el de la voz, están presentes la parte actora Eva Hernández Mérida, quien se identifica con credencial que tengo a la vista, su autorizado en términos amplios, licenciado Rodrigo Humberto Hernández Rodríguez, y el apoderado de la parte demandada, quien se encuentra en modalidad de distancia, Efraín Neftalí Alfaro Solís. ¿Tendrá alguna identificación que pueda poner a la vista, abogado? ¿En la cámara? Sí, licenciado. Deme un segundito. Sí, gracias. Por favor. Señoría, me identifico con cédula profesional número 6017631. Muchas gracias. Es todo, señor juez. Gracias, secretario. Una vez que se ha recabado estos datos de identidad, le voy a pedir al secretario que tome la protesta de ley a los comparecientes. Como lo ordena, de acuerdo a lo establecido en el artículo 247 del Código Penal Federal, hago saber a las partes que si faltan la verdad en esta diligencia, podrían ser acreedores a las sanciones de prisión o multa. Parte actora protesta conducirse con verdad. Sí, protesto. Sí, protesto. Parte demandada. Sí, protesto. Es todo, señor juez. Gracias. En este momento voy a aperturar la etapa de depuración del procedimiento y con esta voy también a tener por reconocida la personalidad con la que comparecen las partes y en relación a las excepciones que planteó la parte demandada, considero que como todas son de fondo, haré el estudio correspondiente hasta el dictado de la sentencia por ser el momento procesal oportuno para ello. Con lo anterior, sería cuanto en relación a la etapa de depuración del procedimiento. Continuaré entonces con la etapa subsecuente, en este caso con la etapa de conciliación, en la que escucho, de ser el caso, si existen propuestas con las cuales se pueda concluir de forma anticipada este juicio. ¿La parte demandada tiene alguna propuesta para someter a consideración en este momento? Su señoría, hasta este momento mi representada no me ha hecho ninguna propuesta para convenio. Muy bien. En su caso, la parte actora, de tener alguna, ¿podría escucharla o bien proponer alguna en este momento? No, ninguna, señoría, Ninguna. tampoco. Para mí en este momento, pues no, claramente no hay ninguna postura de mediación. Entonces voy a continuar. Voy a abrir la fase de hechos, de acuerdos sobre hechos no controvertidos. Para esto le pregunto yo a las partes: ¿existe algún punto respecto del cual no exista desacuerdo? Esto es, que en alguna cuestión pudiéramos fijar como un hecho no controvertido. ¿La parte actora tiene alguna propuesta? Sí, señoría, se proponen para estos efectos los hechos 14, 15 y 16 de la demanda, toda vez que fueron aceptados por la parte demandada al contestar la misma. ¿Que se refieren sobre qué tópicos? Sobre la aceptación del procedimiento administrativo que se llevó ante la Conducef. En esencia serían sobre esos tres puntos. En relación a esta instancia administrativa, ¿parte demandada desea manifestar algo? Se acepta como hecho no controvertido única y exclusivamente el procedimiento administrativo llevado ante Conducef. Bien. Con esa
precisión de las partes. Este sería el hecho no controvertido. En este momento lo que voy a hacer es continuar con la etapa de calificación de pruebas. Aquí yo me voy a pronunciar sobre la admisibilidad o no de las pruebas que ofrecieron las partes, no sin antes darles el uso de la voz por si es el caso de que deseen hacer cualquier señalamiento en relación a ello. ¿Parte actora desea manifestar algo en este apartado? Sí, señoría, en cuanto a la admisión que pudiera darse a las pruebas ofrecidas por la parte contraria, tenemos ahí algunas precisiones respecto a que la misma ofrece la confesional de mi representada. Entonces, en ese sentido, consideramos que que pudiera quedar como excluida de la admisión. ¿Por qué razón? Una, porque no resultaría idónea para acreditar las excepciones y defensas de la parte demandada, toda vez de que al momento de ofrecerla intenta demostrar que existen las condiciones generales de una póliza, al igual que mi representada ha faltado, según su dicho, a varias declaraciones, ahorita tomando en consideración que el procedimiento administrativo fue aceptado por la parte demandada. Dentro del mismo procedimiento administrativo, la propia contraria exhibió ciertas documentales referente a lo que pretende probar con la prueba confesional. Por lo tanto, resultaría a su vez impertinente volver a admitir una prueba donde la prueba idónea para estos efectos sería la prueba documental, en este caso, ¿no? Más cuando se trata de condiciones generales, ya la propia Corte se ha pronunciado al respecto de que debe haber una prueba fehaciente donde se tenga la aceptación expresa del contratante, y en este caso pues no sería a través de la prueba confesional. Eso por un lado. Y por lo que hace a las documentales, en ese sentido, también consideramos que no deberían de admitirse por no estar ofrecidas conforme a derecho, toda vez que el 1390 bis 13, ¿no? Por lo que hace a la documental consistente en original o copia certificada de la declaración del contratante, hay un apartado donde establece y solicita una prórroga para exhibirla cuando, de conformidad con este artículo, especifica que la propia parte tiene que exhibir el documento donde haya solicitado la documental que pretende exhibir, y de no hacerlo, pues no se puede admitir, tal como lo señala el propio 1390 bis 13, que en relación con el 1061, en su fracción tercera, también establece que si no está, se debe declarar bajo protesta, es decir, ¿verdad?, por qué razón no se cuenta con esa documental, para que en ese sentido sea el juzgado el que pueda auxiliarlo en este caso. Sin embargo, la demandada no cumple con esos requisitos que establece el 1390 bis 13, por lo tanto, consideramos que no puede ser admitida por no estar ofrecida conforme a derecho. De la misma razón, la que está marcada con el número 2, que son las condiciones generales, porque ni siquiera establece cuáles son las razones o fundamentos o los hechos que pretende probar con eso, sino simplemente es una exhibición de forma muy general. Y en el mismo sentido sería la documental consistente en copia certificada en términos del artículo 100 de la declaración del contratante y la póliza de seguro 01-911-00-11-68-3501, por estas mismas razones de no haber demostrado que solicitó en su momento estas documentales, ¿no? Y en algunas, sobre todo porque tampoco están ofrecidas, como es las condiciones generales de la póliza, ¿no? Esa como tal no está exhibida por la parte contraria, ¿no? Exhibe otras documentales, pero no específicamente estas como están aquí, en ese tenor, señoría. También por lo que hace a la asistencia legal, asistencia vial de abril 2022, no está referida en su contestación, y las condiciones generales de autocompara de abril 2022 tampoco están reseñadas dentro de el ofrecimiento de las pruebas por la parte demandada, y siendo que el artículo 1390 bis 3 establece que se tiene que relacionar cuáles son los hechos que tú tienes o pretendes demostrar y cuáles son las justificaciones y las razones por los mismos, pues al no estar ofrecidas estas dos documentales dentro de la propia contestación, deberían de quedar excluidas. Es cuanto, señoría.
Parte demandada desea manifestar algo en este apartado de pruebas. Sí, señoría. Respecto a refutar los argumentos de la parte actora, pues no pueden considerarse atendibles en razón que la confesional, pues obviamente por estrategia de defensa sí debe deshogarse a razón de que sí reúne los requisitos, además de que sí es cierto, hay unos hechos ya aceptados, sin embargo existen otros que se van a demostrar justamente a través del interrogatorio que se le va a hacer a la parte actora. Respecto a los documentales que se refiere, pues estos se ofrecieron con todos los requisitos que solicita el Código de Comercio, y recordemos que el 1390 bis 13, obviamente ahí hay una tesis que habla sobre el derecho a probar, por lo tanto es inatendible este argumento que hace el abogado de la parte actora, y únicamente solicito que se admitan todas y cada una de nuestras pruebas ofrecidas en el escrito de contestación de demanda. Gracias, señoría. Muy bien, lo que voy a hacer en este momento entonces pues es pronunciarme sobre la calificación de pruebas. En este sentido, primero me voy a pronunciar en cuanto a las pruebas documentales. Voy a admitir las pruebas documentales ofrecidas por las partes, desde luego con las reservas de algún señalamiento, porque en el caso, el abogado, la parte actora, refiere en su escrito de contestación y reitera en cuanto al alcance y valor probatorio que puedan tener, sí, por la forma en que hayan sido ofrecidos, según se traten, evidentemente, copias certificadas, originales o copias, por supuesto que este es el alcance probatorio que en su caso yo le otorgaré en sentencia al momento de valorar las pruebas con el resto de elementos de convicción que obren en autos, sin que esto por sí mismo implique alguna exclusión de pruebas, porque en cualquier caso existen pruebas que además son relevantes para conocer la verdad de los hechos, y algo que sí tiene razón abogado en cuanto a la pertinencia de la prueba. Para mí la prueba idónea en este asunto evidentemente es la de tipo documental. Diferencia que en este caso, por cuanto hace la prueba confesional de las partes, incluso este reconocimiento de contenido y firma, voy a explicar por qué. Considero que para efectos de la prueba confesional era menester para mí, que le estoy dotando de una mayor validez probatoria. No estoy prejuzgando el fondo, pero sí, conforme al principio de pertinencia y idoneidad de la prueba, considero que la documental debe tener mayor relevancia que la prueba confesional, pero con independencia de esto, yo he insistido en que en determinados casos es menester que se haga la precisión del alcance que se pretende demostrar. En efecto, el artículo 1390 bis 13 señala que las partes, al ofrecer sus medios de convicción, tienen que señalar cuáles son las razones o los hechos que van a demostrar y cuáles son los argumentos a través de los cuales demostrarán sus afirmaciones como un elemento de validez que pueda conducir al desechamiento de la admisión de pruebas, siendo flexibles en cuanto a una auténtica administración de justicia. Yo me he inclinado en que este elemento de desechamiento lo tengo que hacer de forma periférica con otros elementos de prueba y en un asomo preliminar sin juzgar el fondo, para advertir hasta dónde tendremos practicidad en el desahogo de la prueba. Y en este asunto, las pruebas documentales tienen o tendrían un alto grado de idoneidad, mientras que la prueba confesional no solo no lo tendría, sino que en este caso existe una imprecisión técnica, que es precisamente este vicio formal que actualizaría aquí la hipótesis del 1390 bis 13. Si yo aplicara con la misma rigidez esto para las documentales, esto me llevaría no solo a desechar las documentales de la parte demandada, sino también las de la actora, porque en ambos casos yo advertiría imprecisiones en cuanto a que me ofrecen una prueba y se relaciona con todos y cada uno de los hechos narrados en esta demanda, más o menos
más o menos los que dice la demandada, que se relacionan con las excepciones del presente hechos y de manera generalizada con la declaración o la omisión de hechos declarados. Entonces, va a prevalecer el contenido de la prueba documental, no así el de la prueba confesional. Y en relación a la prórroga, pues yo no dejo de señalar que en relación a esto, es cierto que hay un momento de gran oportunidad para ofrecer las pruebas, pero también lo es que tratándose de instituciones financieras, yo he sido del criterio de que se les otorgue las prórrogas para su exhibición. Yo tengo como sustento la tesis del rubro documentos en poder de la institución bancaria, prórroga del plazo para su exhibición, que desde luego, si existen documentales que fueron ofrecidas y no obran en autos, estas no las voy a valorar si no existen en el caudal probatorio. Si existe el caso de que se ofrece una prueba, se pide la prórroga, transcurre el tiempo y no se exhibe, pues se tendrá por efectivo el apercibimiento que en su caso decreté. Entonces, esto es el alcance probatorio en cuanto a los medios de convicción para este asunto. En suma, desecho las pruebas confesionales ofrecidas por las partes, admito las pruebas documentales, no al lugar a las manifestaciones en cuanto a la prórroga que señala la parte actora. Con esto, tomando en consideración que ya no tendría ningún fin práctico el desahogo de una audiencia de juicio porque las pruebas que ya admití son de las que se desahogan por su propia y especial naturaleza, pues concentraré la audiencia de juicio en la preliminar con la finalidad que desde este momento se tengan por desahogadas las pruebas que yo en su caso sí admití y que además considero existen los elementos suficientes para resolver en el presente asunto. Con lo anterior, concentrada la audiencia de juicio en la preliminar, lo que va a acontecer en este momento es que el de la voz aperture una etapa de alegatos en donde escucharé los que formulen las partes en el siguiente orden: actora y parte demandada. Adelante, antes de continuar, sí, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, señoría. Previo a la fase de alegatos, sí me gustaría que me permitiera objetar en este sentido, en este momento, las documentales que le fueron admitidas a la parte demandada. En este sentido, empezaré por las que obran acompañadas a su contestación de demanda. Esto sería la que viene denominada como autocompara condiciones generales, abril 2022, y asimismo la asistencia legal, asistencia vial de abril 2022. ¿Por qué razón? Porque están exhibidas como copias fotostáticas simples, por lo tanto carecen de valor probatorio, y además porque obviamente no están certificadas en este sentido, independientemente de lo que al reverso de la última foja así se establezca. Entonces, eso sería en cuanto a estas dos documentales, el por qué se objetan en cuanto a su alcance de valor probatorio, y asimismo, por lo que ya se había comentado, no están específicamente o literalmente o expresamente narradas dentro de las documentales exhibidas por la parte contraria, ¿no? Nada más se exhibe documental marcada con el número 2, que es condiciones generales de la póliza, sin establecer cuál. La número 3 es consistente en original o copia certificada de la declaración del contratante de la póliza de seguro realizada por la parte actora, y la que mencionaba hace rato, que es la copia certificada en términos del artículo 100 de la Ley de Instituciones y Fianzas, y después viene la instrumental de actuaciones, presuncional en su doble aspecto legal y humana. Y como usted podrá advertir, no están dentro de las pruebas que están ofrecidas por la parte contraria. Por esa razón, se objetan estas dos documentales. Y también por lo que hace a las condiciones generales de la póliza, en este sentido, porque pues no está como tal, no obra, o no la contraria no establece qué póliza está exhibiendo, toda vez que representada contrató dos pólizas con la aseguradora. Entonces, aquí no existe esa certeza
jurídica a cuál se refiere. Por lo tanto, independientemente de que no está exhibida. En el mismo sentido sería la documental marcadas con el número 3 y 4, señoría. Y con las objeciones que hizo abogado, yo ya las tengo por hechas, incluso también resalto que había plasmado algunas en su escrito de contestación en la vista que se le dio en relación a la contestación de demanda, entonces se tienen por hechas, y como no me había pronunciado sobre la instrumental de actuaciones y la presunción legal humana, las tengo también por admitidas. ¿Algún señalamiento de la parte demandada? Respecto a los argumentos del abogado, ninguno, señoría. Únicamente voy a hacer manifestaciones de alegatos en el momento que se me indique su señoría. Gracias, abogado. Entonces, sí, regresamos a la etapa de alegatos y a partir de este momento la parte actora podrá desahogarlos. Ok, señora, muchas gracias. Haciendo uso de la palabra y en vía de alegatos en favor de mi representada, he de manifestar que se encuentra acreditada los elementos de la acción, que en este caso son 3, precisamente que existe un contrato del seguro, está acreditado con el propio expediente administrativo en copias certificadas de la Conducef, donde la parte demandada acepta que hay una contratación del seguro, específicamente en la foja 42, al contestar los hechos, en el numeral 1, acepta la existencia del seguro, por lo que hace al reclamo, que sería el segundo elemento, el reclamo oportuno. Este también se encuentra demostrado dentro del propio expediente, donde están, aunado a las documentales que nosotros exhibimos, donde se hizo el señalamiento del siniestro oportunamente a la aseguradora. Y por lo que hace al tercer elemento, por lo que hace a la oportunidad, pues bueno, eso también se encuentra demostrado. Y en este sentido, toda vez que la parte demandada tiene la carga de la prueba, toda vez que estamos hablando de derechos del consumidor que también alcanzan a la materia de seguros, y por lo tanto es un derecho fundamental que el Estado debe de proteger, y ya la Corte se ha manifestado en diversas tesis y jurisprudencias al respecto, donde establece que las aseguradoras deben de establecer de forma clara, precisa y transparente las obligaciones y exclusiones que tienen los contratantes. En este caso, la demandada como tal no aportó prueba alguna que pudiera manifestar o que pudiera soportar sus excepciones y defensas. Es en ese sentido que lo justo es condenar a la contraria a todas y cada una de las prestaciones. Es cuanto, señora. Parte mandada, le corresponde el uso de la voz. Gracias, su señoría. Solicito que al momento que esta autoridad judicial emite la sentencia, se absuelva de las prestaciones que reclama la parte actora, y voy a precisar 2 temas que deberá tomar en cuenta usted, señor juez, al momento de resolver. Número 1 es en cuanto a la acreditación de la propiedad del vehículo que aparentemente la parte actora es propietaria, ¿no? Y esto es así porque la documental que exhibe, estas no reúnen los requisitos del artículo 29A del Código Fiscal de la Federación. Si usted en el momento de revisar esta documental va a revisar que no está entrecortado o no sé qué es lo que pasó. Sin embargo, pues por tanto esta documental no puede acreditar la propiedad. Y otro tema es el endoso. Debería de existir el fundamento para ver si podemos endosar una factura, una refactura de un tercero. Bien, y este argumento tiene su fundamento en la tesis con número de registro 160925 del rubro contrato de seguro contra daños a vehículo, legitimación activa para reclamar la indemnización, y dentro de esta tesis de jurisprudencia emitido por la primera sala, pues habla de que en el momento de demandar estos tipos de acciones, pues forzosamente la parte actora tiene que acreditar la propiedad, y para esta hipótesis que están planteando, pues parece que no se acredita la propiedad al no reunir los requisitos que ordena el artículo 29A del Código Fiscal respecto a ese documento.
El segundo tema, su señoría, es la excepción de falta de pago que se hizo valer en el escrito de contestación de seguro. Es razón de que de los documentos que me hizo traslado el tribunal únicamente no venía o no viene el pago del seguro contratado. Si bien se acepta la existencia de la póliza, que también se debe decir que lo contrataron a través de una institución bancaria, pues obviamente también la carga probatoria de acreditarse el pago es por parte de la parte actora, ¿no? Tan es así que se ofreció esta excepción. Es por esto, su señoría, y otros argumentos que se plasmaron en el escrito de contestación de demanda, solicito nuevamente que al resolver se absuelva de las prestaciones que se le demandan a mi representada. Muchas gracias, su señoría. Bien, como yo ya escuché los alegatos de las partes y el asunto está completamente visto, voy a proceder con el dictado de la sentencia al tenor de las pruebas que ofrecieron, de sus argumentos y de lo que he escuchado en esta sala. Antes quiero yo reconocer la solidez de los argumentos que plantearon las partes en este asunto. Considero que es una litis interesante y finalmente yo enfatizo que es una cuestión de criterio que para mí tendría que permear en este asunto. Debo partir de la base de que para mí lo procedente es condenar a la aseguradora demandada. No tengo duda porque no se dio controversia en este asunto en relación a la existencia de la póliza ni a su vigencia, incluso tampoco en relación al siniestro. Lo que es materia de litis, y cuando hablo de materia de litis realmente, yo me voy a enfocar realmente a los argumentos de la parte demandada contenidos en el escrito de contestación de demanda, a las excepciones ahí realmente planteadas que son en términos abstractos los que realmente forman parte de la litis del presente asunto. Y aquí se reduce a si la actora puede reclamar el incumplimiento del pago de la póliza pese a la negativa de la aseguradora, que en este caso se hizo consistir en que se actualizó una figura de salvamento muy peculiar en este asunto y que esto le excluía de la obligación de pago por esa obligación pactada en el instrumento contractual. Para mí, lo digo con sumo respeto de la asegurada demandada, el hecho de que al momento en que se expide la póliza, los documentos que se refieren a la propiedad del bien asegurado, estos deben ser revisados por la aseguradora previamente a la aceptación de la celebración del contrato, y no es válido, también adelanto también el criterio de la primera sala, que esto se realice o se lleve a cabo después de que ha acontecido el siniestro, porque cualquier limitación relevante que constituya una exclusión al contrato, así ha sido esta línea jurisprudencial también de la primera sala, es en el sentido de que al asegurado se le tienen que hacer constar todo el conocimiento claro de estas limitaciones al momento de la contratación y no cuando ocurre el siniestro, porque si se permite así, entonces pues se genera una situación desventajosa, es el criterio jurisprudencial. Lo importante es que cuando existan este tipo de exclusiones, todas las condiciones al efecto tienen que ser probados en juicio por parte de la demandada, pero además que se hicieron de manera oportuna en el momento de la contratación. Entonces, en el escrito de contestación de demanda centra sus argumentos orales la demandada en que se disimuló, que se declaró con inexactitud, que no se advirtió la circunstancia de que se actualizaba esta figura de salvamento, pero lo cierto es que toda esta documentación de la cual podría haber evidenciado la aseguradora demandada que se encontraba en esta hipótesis, la tenía a su alcance al momento de la contratación respectiva. Y digo que la tenía sobre todo porque es la misma aseguradora finalmente quien realizó la venta del vehículo. Entonces,
Esta figura del salvamento, pues sí es interesante, se da cuando los vehículos siniestrados, en este caso, se reparan y venden por medio de subastas virtuales y presenciales en un costo menor de su valor. Entonces, la factura de origen se cambia por una procedente aseguradora y bueno, se entiende que aquí hay una apreciación distinta del valor que pudiera en dado caso afectar a la aseguradora demandada, pero a la aseguradora es la razón de ser esta cláusula, pero para mí en este caso no se actualiza y desde luego en la sentencia daré directrices más detalladas de las premisas en que sustento yo esta resolución. Insisto, reconozco los argumentos sólidos de la parte demandada porque válidamente se sustentan en el contenido interpretativo de las cláusulas que rigen el contrato respectivo. No podría yo hacer mayor señalamiento en cuanto a la identidad de la factura y no desconozco el criterio que señala abogado, pero también yo también he sustentado para asuntos similares en función del criterio de la primera sala que finalmente tanto el asegurado, y así es como dice Ruth, tanto el asegurado como el que beneficiario pueden controvertir el cumplimiento de la póliza, con lo cual quiero decir que sí existe una flexibilidad para que no tenga que ser forzosamente el asegurado, en este caso el que venga a hacer la reclamación. Y si tengo elementos indiciarios de la identidad, tengo identificado en este juicio que quien viene lo hace en defensa de la propiedad del vehículo, pues yo siento que no me estoy apartando respetuosamente del contenido de la tesis de jurisprudencia de la primera sala. No tengo el rubro exacto, pero este es el último de los que rigen sobre contratación de seguro en este aspecto, es de que si sea el que realiza el contrato directamente del asegurado, en ambos casos se actualiza la posibilidad de que puedan controvertir el contenido siempre y cuando se beneficie del contenido del seguro y sobre todo, algo muy importante que acontece en este asunto, siempre y cuando se hayan encontrado la vigencia de la póliza, que en este asunto realmente no estaba controvertido, al menos con prueba idónea para demostrar estas circunstancias. Reitero, me estoy pronunciando sobre algunos de los aspectos de la fase alegatos, sin embargo, insisto, yo tengo que centrar la litis en el escrito de contestación de demanda, en donde en términos generales se hizo consistir precisamente en esta hipótesis de salvamento, se plantea la excepción de falta de pago, pero no tengo mayores argumentos, no tengo prestaciones, por el contrario, existe un reconocimiento de alguna manera implícito. Lo que se centró con las objeciones que yo recibí aquí es que la parte actora declaró hechos que de alguna manera no estaban probados. Expresamente lo que dice es declarar hechos en la contratación que está sujeta a las obligaciones de las condiciones, de manera que, como quedará demostrado, mi representante no tiene ninguna obligación con la actora. Esta es una línea argumentativa que se reitera y es respecto de la única en la cual pues yo estoy obligado a mencionar. No dejo de citar algunos criterios que voy a plasmar en la sentencia. Insisto, si se contrató en este asunto un seguro que en teoría no fue controvertido su pago y 7 meses después se reporta un siniestro, no considero que resulte viable jurídicamente que la aseguradora reclame que el seguro es inválido, porque además de que es la misma aseguradora quien realiza la venta, insisto en que quien tenía el deber de revisar con sumo cuidado esa documentación al momento de contratar es la propia aseguradora, porque incluso pudo de la revisión posterior haber tenido por rescindido el contrato respectivo dentro del plazo que tenía o que le otorga la ley del contrato del seguro, estos 15 días como para verificar si yo ya tengo los elementos suficientes. Orienta a lo anterior las tesis de los rubros contrato de seguro de automóviles,
corresponde a la aseguradora revisar la documentación relativa a la propiedad del vehículo asegurado al momento de la expedición de la póliza y no después de ocurrido el siniestro. La diversa que dice contrato de seguro de automóvil, si la aseguradora tiene conocimiento de la agravación del riesgo y no lo rescinde unilateralmente en el plazo legalmente establecido, no produce sus efectos y por ende no queda liberada de sus obligaciones. La primera sala también determinó sobre este tópico, solo para finalizar lo que es mi argumentación en este asunto, es que finalmente lo que permite es la obligación de proteger a los usuarios de los servicios de seguros, a los prestadores de servicios financieros, como ocurre en este asunto, en donde las aseguradoras que se dicen expertas de su actividad están obligadas a brindar a sus clientes información completa, veraz, de forma oportuna sobre todos y cada uno de los aspectos, así como el cerciorarse de que el seguro ofrecido sea pertinente a las necesidades del cliente y a su contenido. Considero respetuosamente que esto no aconteció en el presente caso y por tanto voy a proceder a dictar los puntos resolutivos. Primero, este juzgado resultó competente para conocer y resolver el presente juicio. Segundo, ha procedido la vía oral mercantil. Tercero, se condena a Zurich, compañía de seguros S.A., al pago de las prestaciones reclamadas con la excepción señalada en la sentencia. Cuarta, se concede a la demandada plazo de 5 días para el cumplimiento de la sentencia. Quinta, se absuelve a la parte demandada del pago de gastos y costas. Sexta, la presente resolución será publicable en los términos establecidos en la misma, con lo cual las partes quedan formalmente notificadas del contenido de este fallo. En su momento estará precargado en el sistema la sentencia y una vez que yo dejo a su disposición la posibilidad de aclarar esta sentencia únicamente para cuestiones de ambigüedad y no para cuestiones de fondo, lo procedente para mí es que declare concluido en definitiva este asunto. Secretario, por favor, dé fe de la hora en que terminamos para levantar esta audiencia. Como lo ordena, hago constar que a las 13 horas con 7 minutos finaliza la presente audiencia. Despedimos al señor juez. Muchas gracias. Antes de egresar de esta sala, autorizo de antemano, por si lo desean, copia de esta videograbación. Muchas gracias, que tengan muy buen día.